Hola chicos, ¿cómo están? Les presento el material número 9 que tiene que ver con demostraciones, pero que en este caso vamos a revisar el método llamado contrarrecíproco. Vamos a ver tipos de ejemplos, cómo es que se desarrollan, ¿cierto? Y luego usted va a trabajar con la guía que está en la plataforma. Recordemos, ¿cierto?, que existían tres tipos de demostraciones. Ya vimos la semana pasada y comenzamos con la directa. Y existen otras dos que vamos a ir viendo clase a clase y hoy nos corresponde la que tiene relación con la contrarrecíproca. Y ahí está definida. Tenemos un P implica Q y si somos capaces de demostrar el no Q implica no P, entonces, es decir, si somos capaces de demostrar las negaciones de la tesis que impliquen la negación de la hipótesis, entonces se entiende como verdadera la primera proposición. Acá tenemos un primer ejemplo. Tenemos un P si solo si, PO y en paréntesis Q y no Q. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el contrarrecíproco. Y nos va a quedar entonces ahora negada la tesis, si solo si, negada la hipótesis. Y entonces al hacer esto cambian de orden, ¿cierto? Ahora la hipótesis se convierte en tesis y la tesis se convierte en hipótesis. Estamos hablando, eso sí, de las negaciones de ambas. Si me fijo en el paréntesis que está en la hipótesis, tenemos un Q y no Q que corresponde a la equivalencia del complemento y es equivalente a una contradicción. Luego, en el paréntesis P o C, eso es la ley de la identidad y corresponde a simplemente la proposición que en este caso es P. Y como fuera de ella teníamos una negación, nos queda finalmente no P, que era lo que queríamos demostrar. Fíjense en la estructura que tiene la demostración. Primero hago el contrarrecíproco, luego escribo la hipótesis y a partir de ella genero y encuentro, ¿cierto?, la tesis. No es ir bajando y comparando, porque en muchos casos me pasó de los niños que hicieron la guía anterior, es que escribían la proposición y a partir de la tesis llegaban a la hipótesis, cuando es exactamente lo contrario. Y por lo general se ocupa el contrarrecíproco por esta razón. Si ustedes se fijan, partir desde P para crear esta otra proposición compuesta, si no tengo tanto dominio quizás se me vuelve más complicado, versus si una proposición compuesta soy capaz de reducirla hasta una más simple. Es por esto que en este caso se utiliza el contrarrecíproco con mejor resultado, porque vamos a hacer eso que les estoy diciendo. Vamos a tener una proposición compuesta que al simplificarla se va a formar en una más simple. Veamos otro ejemplo. Acá también tenemos un P o Q, si solo si, no P implica Q. Entonces, aplicando el contrarrecíproco nos va a quedar la negación del no P implica Q, si solo si, la negación del P o Q. Y como les dije, vamos a comenzar desde la hipótesis nueva, que es el no P implica Q, para llegar a la tesis nueva, que es el no P o Q. Si me fijo, este paréntesis de la hipótesis corresponde a la equivalencia de la implicación. Ahí está, ¿cierto? Fíjense que en la primera parte de esta proposición está la hipótesis y luego del sí solo sí está su equivalencia. Así es como se va generando la demostración, que en este caso es no P o Q. Tenemos ahí una doble negación y la vamos a aplicar con su equivalente, que sería en este caso solo P. Y así ya he demostrado esta proposición llegando al no P o Q. Parecen a lo mejor más complicadas, pero son muy simples estas primeras que vamos a revisar. Vamos al ejemplo número 3. Nuevamente tenemos un no P, si solo si, toda esta proposición que está en el corchete. Entonces, claro, si yo me fijo y tuviese que demostrarlo del método directo, tendría que a partir de no P llegar o ir demostrando, ¿cierto?, ir aplicando las equivalencias para poder finalmente componer esta proposición compuesta. Y se resulta un poco más complicado porque tengo que empezar a hacer unos trucos con las tautologías, con las contradicciones, con estas leyes de identidad,
ley de dominación para poder ir esto simple aumentándolo. Y entonces, al aplicar el contrarrecíproco, que es lo que están viendo ustedes ahora ahí, se hace mucho más sencillo desde una proposición compuesta ir simplificándola y poder llegar a esta proposición simple. Proposición que en este caso es un no, no P. A lo mejor alguno que querría ocupar aquí la doble negación y dejarla simplemente como un P. También se puede hacer. La podemos hacer con cualquiera de las dos proposiciones porque ya hemos aplicado el contrarrecíproco. Yo voy a trabajar en base a la última. Fíjense que en el paréntesis del corchete, el primero de ellos, podemos aplicar la ley de Morgan. Ahí está aplicada, ¿cierto? Y recuerden, pongo la hipótesis nueva, el sí solo sí y la equivalencia. En este caso, de ese cambio me queda un P, no P y no Q. Y el otro paréntesis queda exactamente igual. Si me fijo en estos paréntesis que están en el corchete, ambos tienen la proposición no P relacionada con el I. Eso significa que puedo aplicar la equivalencia de la distributiva para poder continuar. Y me queda de esta forma, no P, I, en el paréntesis, no Q o Q. Este paréntesis que hemos creado corresponde a la equivalencia del complemento y es equivalente a una tautología. Luego, ya nos va quedando poquito, este no P y tautología, IT, corresponde a la equivalencia de la ley de identidad, que es en este caso equivalente a no P. Si alguien trabajó con la primera de las proposiciones, donde solamente aplicamos el contrarrecíproco, llegaría hasta aquí, porque ya está igual a esa proposición. Pero como yo voy a trabajar en base a la última, tendría que entonces ahora aplicar la doble negación para poder terminar. Y así fui capaz de convertir la proposición compuesta en esta proposición simple P. Vamos a un último ejemplo. Tenemos P y Q, todo eso implica R, si solo si, P implica paréntesis, Q implica R. Voy a aplicar contrarrecíproco, me quedan de esa manera. Recuerden que en contrarrecíproco la tesis se convierte ahora en hipótesis, su negación, y la hipótesis se convierte en tesis, la negación de ella. Vamos entonces a trabajar con el paréntesis primero, que corresponde a la equivalencia de la implicación. Y me queda de esta forma. Recuerden, vuelvo a repetirlo aunque suene majadero. Tengo la nueva hipótesis, sí solo sí, y hago el cambio en el lado derecho, ¿cierto? Ahí está el cambio en el no Q o R. Nuevamente voy a aplicar la equivalencia de la implicación porque todavía me queda una. Y me queda dentro del corchete no P o y el paréntesis no Q o R. Fíjense que en este corchete, si bien están asociados de forma distinta, todos los conectores son iguales. Por lo tanto, podríamos asociarlos de otra manera. Porque, vuelvo a repetir, tenemos iguales conectores. Si hubiesen sido distintos, no se puede. Pero en este caso sí. Y lo voy a hacer de esta manera. Es decir, ahora asocié no P o no Q o R. ¿Por qué lo hice así? Porque esto que está en el paréntesis corresponde a la ley de Morgan. Es equivalente a ella y me queda como no P, perdón, negar P y Q. Y ahora, si me fijo en este corchete, tengo negada la primera proposición o la segunda. Y esa estructura corresponde a la implicación. Es equivalente a una implicación ¿de quién? De P y Q implica R. Y eso es exactamente lo que teníamos en nuestra nueva tesis, es decir, la hipótesis cierto inicial negada a través del contrarrecíproco. Y de esta manera entonces he demostrado el cuarto ejemplo. Espero que les haya sido rápido haber comprendido este nuevo método. Tienen ejercicios en la guía, recuerden, ¿cierto? Una vez que hemos revisado este Power, pueden revisar ahora la guía que está en la plataforma, que es el material número 9. Ahí hay otros 5 ejercicios de demostraciones que están sus soluciones. Recuerden tratar siempre de resolverlos solo y después ir revisando o ir mirando en algunos detalles donde tengo problemas.
Luego de eso está un test con demostraciones de contrarrecíproco, un test muy pequeño porque me interesa que vayan tomando la práctica, pero no agobiarlos con ello. Y además que estamos en semana de pausa activa, así que nos vamos a ir lentamente. Y finalmente recuerde marcar su tarea como entregada. Le estaba comentando de la pausa activa y les subí una infografía donde hay distintos tipos de juegos que hemos recopilado para que ustedes puedan aprovechar de revisarlo, ¿cierto? Hay distintos juegos para distintas gustos, ¿cierto? Entonces hay algunos que son estos típicos que mueven los fosforitos, hay otros y que me gustó harto, que tú tienes una figura y debes ser capaz de dibujarla sin levantar el lápiz y sin pasar por una misma línea. Y finalmente hay un video donde a través de segmentos tú puedes construir figuras curvas. Entonces les doy la invitación para que puedan dirigirse a esos juegos. En la infografía que está en el tablón de esta semana está el código de la clase de pausa activa del colegio para que puedan ingresar y puedan ir a esos juegos que les he estado comentando. Espero que tengan una linda semana. En nuestro próximo material, en material número 10, veremos el tipo de demostración del absurdo, reducción al absurdo, y con eso ya estaríamos terminando las secciones de demostración y posterior a ese vendría una clase de consulta, ¿ya? Igual ustedes saben que cualquier duda que tengan me pueden hacer vía chat o correo electrónico. Que tengan, entonces, como les decía, una linda semana y nos vemos pronto.